Vamos a revisar ahora el abasto, cómo está el abasto de combustible en el Valle de México. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Fernando González Piña, vicepresidente de la Organización de Expendedores de Petróleo en el Valle de México. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pascal? Mucho gusto saludarte. Bueno, ¿cómo están las cosas esta mañana? Hay la impresión de que las filas frente a las estaciones de servicio son un poco más cortas. ¿Qué datos tienen ustedes, Fernando? Sí, afortunadamente ha disminuido las compras, el pánico de compras, toda vez que el flujo de combustible a la estación de servicio de la Ciudad de México y del Valle en su conjunto ha mejorado sustancialmente. Tajín está resuelto todavía en virtud del transporte por rueda que se está haciendo como consecuencia de la nueva política adoptada por el gobierno federal a los esquemas tradicionales de distribución. Bueno, dices que han terminado las compras de pánico, la gente ya no está, digamos, tan urgida en cargar combustible. Sin embargo, el día de ayer me tocó ir a la gasolinería y pues no había de los dos tipos de gasolina, solo había Magna el día de ayer. ¿Esto es una situación regular, es una situación extendida en las estaciones de servicio? No, lo que sucede finalmente es que, como dije al principio, no está totalmente regularizado el abasto de las estaciones, sí. De tal manera que cuando sus inventarios son repuestos por Petróleos Mexicanos, pues se acaban no hay está repuesto totalmente el inventario. Quiero decir con esto que solo la pipa que llega es la que se está desplazando, y entonces el tiempo de desplazamiento es muy corto, motivo por el cual la estación vuelve a caer en la misma situación y tiene que cerrar. Eso es lo que sucede, y esperar a que vuelva a tener el reparto. ¿Qué datos tienen ustedes sobre el funcionamiento del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es uno de los, entiendo que son dos los que surten al Valle de México, pero bueno, de ahí viene una parte importante de la gasolina que se consume aquí en esta parte del país? Sí, efectivamente es el Tuxpan-Azcapotzalco, y por otro lado es el Tula-Toluca, sí. Que son básicamente los que abastecen el Valle de México. El Tuxpan-Azcapotzalco estuvo funcionando afortunadamente el sábado, domingo y parte del lunes, hasta que nuevamente fue vulnerado por el crimen organizado, motivo por el cual se tuvo que suspender la noche del lunes, y durante el día de ayer pues hubo otra vez irregularidades en el flujo de los combustibles, razón que lo vuelvo a explicar, pues da como consecuencia que el abastecimiento a las estaciones pues no sea en la forma regular ni en la cantidad deseable, pues para evitar que se formen estas colas, y mucho menos pues para evitar que se tenga que cerrar al agotar estos inventarios. Entiendo que son prácticamente 400 estaciones en la Ciudad de México y unas 1000 en todo el Valle de México. ¿Qué porcentaje de las estaciones están trabajando normalmente en este momento, de acuerdo con la información que ustedes tienen, Fernando? Sí, en la Ciudad de México tenemos 373 estaciones, y en el Valle de México en su conjunto son alrededor de 1100, incluyendo la Ciudad de México. El reporte que tenemos de la Ciudad de México son diversos, precisamente porque se hacen conteos de diferente manera. Pues hay quien hace el conteo de todas y cada una de las que han estado cerradas, aunque haya sido en forma intermitente. Nosotros en el diagnóstico que hemos tenido, lo hemos hecho de las que permanecen cerradas simultáneamente, no en forma itinerante. Uh-huh. Y con esto hemos llegado a la conclusión de que alrededor de 40, 50 estaciones son las que están fuera de servicio al mismo tiempo. 40, 50 al mismo tiempo fuera de servicio. Sí. Nada más en la Ciudad de México, ¿verdad? En la Ciudad de México, sí. Bien, pues es un poco difícil hacer un pronóstico, me imagino, pero de acuerdo con la información que ustedes tienen, ¿es posible estimar cuándo podríamos regresar a una normalidad en el abasto de combustible aquí en el Valle de México? Sí, yo te diría que pues nuestro anhelo es que ya esto estuviera regularizado, porque nuestros negocios definitivamente pues están viendo sensiblemente afectados por esta carencia de combustible. Sí. Toda vez que tenemos que suspender operaciones, y pues eso significa trabajar, y a nuestros empleados también les ocasiona un perjuicio. ¿De cuánto es la pérdida que ustedes calculan? No la tenemos cuantificada porque es una cifra difícil de alcanzar o de conseguir. De que cada estación de servicio pues es una economía diferente, porque no tiene una administración pues individual, y a lo mejor son parecidas, pero no iguales. De otra forma tienen ventas diferentes, y su ritmo su volumen
tengan de desplazamiento pues también es diferente. Entonces es muy complicado saber cuánto es la pérdida en conjunto del sector durante esta crisis. Sí. Y bueno, contestando la pregunta, es difícil, como el propio presidente de la República lo ha dicho, no se tiene para cuándo se puede resolver esto. Quizás se empiece a normalizar, pero una solución definitiva lamentablemente no hay una fecha que nos hayan dicho, porque no nos lo han podido decir, y pues consecuentemente para nosotros es difícil estimar. Bien, y finalmente, ¿cuántos trabajadores tiene las estaciones de servicio que están afiliadas con ustedes? No, en realidad ser cerca de unos 50,000, 30,000 empleados los que tenemos. 30,000 empleados. En todo el país. Sí. Pues bien, Fernando, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y seguiremos pendientes de la información. Gracias. Muy amable. Fernando González Piña es vicepresidente de la Organización de Expendedores de Petróleo en el Valle de México, la ONEXPO.